Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listas y listos para sumergirnos juntos en un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N por las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una relación superíndice 3N que ha mantenido a millones de fans pegados a sus pantallas, una relación superíndice 3N que ha generado un verdadero torbellino de emociones, especulaciones y debates, Mert y Afra. La pareja turca que nos enamoró superíndice 3 con su kumica en la pantalla, y que luego nos hizo show más menos ar con un amor de cuento de hadas en la vida real. Pero copyright ¿estuvo pasando realmente entre ellos? ¿Estamos presenciando el fin de un amor eterno, o simplemente un bache en el camino? ¿Copyright les depara el futuro? Rense porque vamos a desmenuzar todo, desde sus inicios hasta los rumores recientes, para intentar entender copyright es lo que realmente sucediendo con Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu. Y antes de que empecemos a entrar en materia, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo mejor del mundo del espectáculo, las parejas hot y por supuesto, los dramas jugosos. Que no se lo pierdan. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra. La historia de Mert y Afra es una que muchos de nosotros conocemos muy bien. Se conocieron en el set de Yaliu con Dieres y Sapkini, también copyright conocida como Golden Boy, una serie que rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos era innegable desde el principio. Seyran y Ferit, sus personajes, vivían una relación superíndice 3N tumultuosa, llena de altibajos, pero también copyright de una pasión superíndice 3N arrolladora. Y esa pasión superíndice 3N, esa conexión superíndice 3N, trascendió superíndice 3 la pantalla. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Los fans, yo incluida, suspirábamos con cada episodio, deseando que esa magia que veíamos se manifestara también en la vida real. Los rumores de un romance fuera del set no tardaron en aparecer. Al principio ambos negaban cualquier implicación superíndice 3 en romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero, vamos, ¿quién se iba a creer eso? Las miradas superíndice 3 cómplices, las sonrisas discretas, los gestos más menos osos que se dedicaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo Era como si estuvieran tratando de ocultar un secreto a voces, un fuego que quemaba por dentro y que inevitablemente terminaría saliendo a la luz. Los fans, con su agudo sentido de la observación superíndice 3N, no tardaron en convertirse en detectives, buscando pistas y evidencias que confirmaran lo que muchos ya sospechaban: Mert y Afra estaban enamorados. Y boom, finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Fotografías de ellos juntos, tomadas en situaciones comprometedoras, inundaron las redes sociales. Ya no podían ocultarlo vacaciones juntos en lugares paradisíacos, cenas románticas a la luz de las velas, paseos tomados de la mano, las pruebas eran irrefutables. Mert y Afra eran pareja. La noticia causó superíndice 3 furor entre sus seguidores, quienes celebraron la unión superíndice 3N de sus ídolos como si fuera un triunfo personal. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo de amor verdadero, un cuento de hadas moderno que alimentaba la esperanza de que a veces, la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad. Era la confirmación de que los sueños a veces se hacen realidad. Y vaya que lo celebramos. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue color de rosa. La presión superíndice 3N medio ultica, los horarios de trabajo extenuantes, las exigencias de la fama, todo esto comenzó superíndice 3 a pasar factura en su relación superíndice 3N. Ser una pareja en el ojo público no es tarea fácil. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, cada gesto es diseccionado hasta la saciedad. Es como vivir en una pecera gigante donde todos te observan y juzgan constantemente. Y claro, eso tiene un impacto en la relación.
Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas actitudes que, según los fans, denotaban cierta distancia entre ellos. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de amor y felicidad, ahora se convertían en un campo de batalla, donde las especulaciones y las teorías conspirativas campaban a sus anchas. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la ruptura. Hace apenas unas semanas, la noticia de que Mert y Afra han terminado su relación superíndice 3N sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Fue como si una bomba hubiera explotado, dejando a millones de fans devastados y preguntándose qué había pasado. Las razones oficiales no se hicieron públicas, pero las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a infidelidades por parte de Mert, otros a la incompatibilidad de sus agendas y personalidades. También se hablaba de la presión familiar y de las diferencias culturales. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, la relación superíndice 3N ha llegado a su fin. Se apagó la llama del amor. La reacción superíndice 3N de los fans fue de incredulidad y tristeza. Muchos se negaban a creer que el amor que han visto florecer en la pantalla se hubiera extinguido tan rápidamente. Era como si hubieran perdido un pedazo de su propia historia, un sueño compartido que se había desvanecido en el aire. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos, expresando el dolor y la decepción superíndice 3N ante la noticia. Incluso hubo quienes iniciaron campañas menosas para intentar reconciliarlos, demostrando el profundo impacto que su relación superíndice 3N ha tenido en el público. Hashtags como #Mertiafrase juntos por siempre y #Volved Mertiafra se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando la fuerza y la pasión superíndice 3N de los fans. Pero, ¿qué copyright significa esta ruptura para el futuro de ambos? ¿CU superíndice 3 afectará a sus carreras profesionales? Y lo más importante, ¿hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N? Estas son las preguntas que nos hacemos todos y que vamos a intentar responder a lo largo de este vídeo. Empecemos por sus carreras. Tanto Mert como Afra son superíndice 3 venes talentosos con un futuro prometedor. Yaliu con Dieres y Sapkini les dio la fama y el reconocimiento internacional, abrió copyright dándoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Antes de la serie ambos ya tenían una trayectoria sólida en la televisión turca, pero fue con Golden Boy que alcanzaron la cima del éxito. Si bien la ruptura puede afectar emocionalmente su trabajo en la serie, dudo mucho que tenga un impacto negativo en sus carreras a largo plazo. Ambos son profesionales y saben separar su vida personal de la profesional. De hecho, esta situación superíndice 3N podrá incluso impulsar sus carreras, generando a un mundo ese interu copyright ese y atención superíndice 3N medio ultica. La gente estará pendiente de cada uno de sus movimientos, de cada proyecto que emprendan, de cada entrevista que concedan. Y eso, al final, se traduce en más oportunidades laborales. En cuanto a la serie, la ruptura podrá generar cierta tensión superíndice 3N en el set, pero también copyright N podrá aún más menos adirle un toque de realismo y drama a la historia. Imaginen la presión que deben sentir al tener que interpretar a una pareja enamorada cuando en la vida real están pasando por una ruptura. Debe ser terriblemente difícil. Pero al mismo tiempo esa tensión y esa incomodidad podrían traducirse en una actuación aún más intensa y emotiva. Los guionistas podrán aprovechar la situación superíndice 3N para explorar nuevos caminos en la relación superíndice 3N de Seyran y Ferit, creando situaciones aún intensas y emocionantes. Al final, el espectáculo debe continuar, y tanto Mert como Afra son conscientes de ello. Son profesionales y saben que deben dar lo mejor de sí mismos, independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N? Esta es, sin duda, la pregunta que todos los fans se hacen. Y la verdad es que nadie puede saberlo con certeza. Las relaciones son complicadas y a veces, incluso las parejas enamoradas pueden separarse. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, hay algunos factores que nos invitan a la esperanza. No todo está perdido. En primer lugar, la pasión superíndice 3N y la química entre ellos son innegables. Como hemos visto en la pantalla, su conexión superíndice 3N es profunda y genuina. Ese tipo de conexión superíndice 3N no se olvida fácilmente.
Es algo que va más allá de la atracción física, es una conexión a nivel emocional y espiritual. Y eso, mis queridos, es muy difícil de encontrar. En segundo lugar, ambos son Ju superíndice 3 venes y tienen mucho que aprender y crecer. Es posible que esta ruptura sea una lección superíndice 3N importante que les ayude a madurar y a valorar a UNMUS lo que tenuan. A veces, es necesario alejarse para darse cuenta de lo que realmente se siente por alguien. Y en tercer lugar, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si realmente se aman, es posible que encuentren la manera de superar sus diferencias y volver a estar juntos. El amor es como una planta que necesita ser regada y cuidada constantemente. A veces esa planta se marchita, pero si se le da la oportunidad, puede volver a florecer con más fuerza que nunca. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Al final, la decisión superíndice 3N estuvo en manos de Mert y Afra. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. Pero como fans podemos seguir más menos ando con un final feliz, con una reconciliación superíndice 3N que nos devuelva la fe en el amor verdadero. Mantener la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero se ayuda de la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, lo importante es que tanto Mert como Afra es tu copyright N bien. Que puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Al final, eso es lo que realmente importa. Su bienestar es lo primordial. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Mert y Afra. Hemos recorrido su historia, desde sus inicios hasta la ruptura, hemos analizado el impacto de esta separación superíndice 3N en sus carreras y en la serie, y hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Como hemos visto, el futuro es incierto, pero la esperanza siempre es tu presente. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la ruptura de Mert y Afra? ¿Creen que hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N? ¿CU superíndice 3Mo creen que afectará a la serie? Dejen sus comentarios abajo, los leeré copyright todos y estaré copyright encantado de interactuar con ustedes. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. No se corten. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos y familiares. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Que no se lo pierdan. Estén atentos porque se vienen cositas. Además, quiero aprovechar para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí compartimos contenido exclusivo, encuestas, detrás de cámaras y muchas otras cosas interesantes. No se lo pierdan. También, si quieren apoyar nuestro canal, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Con su apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Cada granito de arena cuenta. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Recuerden, mantengan la esperanza y no dejen de soñar. Adiós.